Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, este poderosísimo capo del cártel Jalisco Nueva Generación, pues es uno de los delincuentes más prominentes que ha habido, no solamente en México, sino en el mundo, en los años recientes. Y el operativo del ejército mexicano que llevó a su muerte está tratando de ser regateado o de ser encapsulado en la misma estrategia de Felipe Calderón. Esto es así, implica que la estrategia de ir a las causas, la estrategia de paz que inició en 2018 Andrés Manuel López Obrador, ha llegado a su fin para que se reactive la estrategia de guerra de Felipe Calderón. Eso dice un sector de la opinocracia. ¿Tiene sentido o es una manera de sacarle la vuelta a la victoria política que implica para la presidenta Claudia Sheinbaum el abatimiento del Mencho? Pues de eso se trata Radicales el día de hoy. Volvemos. Se acabaron los abrazos y vuelven los balazos. Están extasiados los calderones y los que son adictos a... no al trago, no, a los balazos. A los tragos amargos. Por supuesto que vale la pena analizar el tema de El Mencho desde la perspectiva, Dani, de si efectivamente hay un cambio de estrategia en el gobierno de la República. Es como bien contradictorio, ¿no? Porque hay muchos de estos que hoy andan diciendo, ay, se acabaron los abrazos. Porque se la pasan diciendo, ay, que regrese Calderón, ay, que Calderón fue el mejor presidente, que no lo valoramos cuando lo teníamos. Pero ahora que ven la calderonización, según ellos. Esa carcajada lo fue todo. Pero ahora que ven, según ellos, la calderonización de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya es como, ay, ya regresamos a los balazos. Entonces, sí extrañan y creen que Felipe Calderón ha sido el mejor presidente de este país, pero alertan ahorita de las acciones que tiene Claudia Sheinbaum. O sea, son como estas críticas sin sentido que se hacen a bote pronto y que se hacen con el afán de querer ensuciar una operación que hasta el momento se puede calificar como exitosa. O sea, de entrada, esta calderonización de Claudia Sheinbaum queda descartada porque lo que ellos quieren para que esto, para seguir comentando, para seguir criticando, es que también se alimente el morbo, ¿no? O sea, si estuviéramos viendo esta calderonización de Claudia Sheinbaum, tendríamos a la presidenta exhibiendo el cadáver de Nemesio Ceguera Cervantes, exhibiendo a los detenidos como lo hacía Felipe Calderón y Genaro García Luna cada que había una detención, o exhibiendo el cadáver de El Mencho con billetes, ¿no? Como también ocurrió. Con el Barbas, con el Arturo Barbas Beltrán Leiva. En Morelos. Entonces, esas eran las verdaderas patadas al avispero, ¿no? O sea, tratar esto como el abatimiento de los líderes como y tratarlos como trofeos, exhibirlos, humillarlos. No solamente era el ir por ellos y detenerlos, también era todo el espectáculo que se hacía alrededor, lo que terminaba por alimentar mucho la violencia, que pues fue lo que reinó en ese sexenio del presidente que llegó con este fraude electoral y que en la búsqueda de legitimarse, pues justo empezó con esta guerra contra el narcotráfico, que le entregó al narcotraficante detenido hoy en Estados Unidos, Genaro García Luna, ¿no? Entonces, hay muchísimas diferencias, incluso lo que vimos en estos últimos 2 días,
que la presidenta sale el día de ayer con todo ese equipo a detallar las operaciones, a hablar de los datos, del trabajo de inteligencia, de la cooperación que tuvo Estados Unidos. Y el día de hoy tampoco es fortuito que salga a presentar toda una estrategia de paz dirigida a jóvenes. ¿Por qué no es fortuito? Porque uno de los brazos más fuertes y pues sí de los que más daño han generado del Cártel Jalisco Nueva Generación fue el reclutamiento de jóvenes. Que sí, o sea, mucho se puede decir, ay, que los narcocorridos, ay, que el lujo, que las series de narcotráfico. Es también la falta de oportunidades la que llevó a muchos jóvenes a unirse a estos grupos delincuenciales y es gran parte del daño que ha provocado ese cártel poderosísimo, ¿no? Que su poder se extiende casi en todo México y que abarca a otros 40 países. O sea, es de una magnitud impresionante. Entonces, pues como decía, no es fortuito que al día siguiente de que se da todo este operativo se salga a decir, bueno, vamos a ir con esto de las becas para ampliarlas a los jóvenes de media superior y superior. De hecho, ese dato que da también hoy de que el dinero de los impuestos de Salinas Pliego va para ampliar una beca para estudiantes de educación superior, la beca Gertrudis Bocanegra. Entonces, sale a promover también los programas de fomento cultural, deportivo, de integración comunitaria. O sea, para decir, esta estrategia de 4 ejes que se complementan entre sí se mantiene. Pues claro que fue muy importante el ir por este líder criminal, que era un objetivo no solo de México, sino también de Estados Unidos, pues se tenía que hacer. O sea, no se está diciendo, aunque muchos lo interpreten así, que ya con el Mencho muerto ya se acabó toda la maldad del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso no ha estado en los discursos de absolutamente nadie del gobierno actual. Pero por eso la presidenta dice hoy, pues la estrategia continúa, porque tienen clarísimo que ir por la cabeza de un cártel no significa que hasta ahí quede. O sea, simplemente tienen una estructura que llega alguien a la cabeza y todo continúa, las actividades continúan, que otra de las posibilidades es que haya divisiones y haya disputas, pero la violencia continúa, ¿no? Entonces, hay certeza de que no solamente con abatir a un líder se acaba el problema, sino se demuestra que la estrategia multidimensional continúa. Lo que quisieran ellos es lo otro, ¿no? Que se filtraran las imágenes del cuerpo, que hubiera más enfrentamientos. Pues de momento no lo van a tener. Ahora, está el reto ahí de que lo que ocurrió con el Mencho en Jalisco, en Guanajuato, en Campeche, no empiece a tomar el mismo camino que lo que ocurrió en Sinaloa con la detención del Mayo. Ese es otro reto que espero y supongo también ya se empezó a calcular. Pero de entrada esa calderonización de Claudia Sheinbaum no existe. Por más que la ansíen, no existe porque desde el minuto 1 se ha tratado de manera distinta. Y justo iba un poco a ese sentido. Desde el primer momento en que se da el operativo, empezamos a escuchar muchas voces, sobre todo panistas o simpatizantes con Calderón y demás, cuestionar el por qué el gobierno federal no estaba saliendo a dar un comunicado nacional, ¿no? ¿Por qué la presidenta no estaba en un búnker? ¿Por qué la presidenta no estaba, por qué estaba en Coahuila? ¿Por qué estaba en gira? ¿Por qué estaba trabajando la presidenta? Tendría chaleco antibalas. Y por qué la presidenta estaba ahí y por qué no estaba con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no estaba en un buque? ¿Por qué no estaba en un helicóptero? O sea, fueron... El centro de control. Exacto, en el centro de control. ¿Por qué no estaba ahí la presidenta? ¿Por qué no estaban exhibiendo las fotografías? Algunos periodistas incluso cuestionaban, ¿en dónde está el peritaje forense para confirmar que era el Mencho? O sea, ¿en dónde están las huellas? ¿En dónde está el rostro? ¿En dónde están las fotografías? En donde dicen que sí lo mataron. Nada más les tenemos que creer así porque sí. Bueno, creo que la reacción que da el Cártel Jalisco Nueva Generación te confirma muchas cosas, más allá que una fotografía o más allá que exhibir estas imágenes como estábamos acostumbradas justamente con Calderón o con incluso, sobre todo con Calderón, era como su sello, ¿no? El de Calderón y García Luna, decir, mira, aquí está, ya lo maté. ¿No? Aquí está, porque aparte el caso de Beltrán Leiva fue una ejecución, o sea, ni siquiera fue de vengo y te detengo o intento detenerte, fue directo, o sea, fue directo. Sí. Y evidentemente años después confirmamos el por qué fue directo. No le convenía a García Luna detenerlo, luego extraditarlo, pues es el primero que iba a empezar a hablar sobre él. Entonces, cuando vemos todas estas voces, evidentemente demostraban como no puedo permitir que el gobierno federal se cuelgue la medalla de haber
de haber tumbado al líder criminal más grande del mundo. Ya ni siquiera es de México. Fue más importante que la detención del Chapo, fue más importante que los Beltrán Leiva. Estamos hablando del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que se sentía intocable, casi más intocable que el Mayo Zambada. Alguien que parecía que nunca se iba a detener y que iba a vivir en esta impunidad eterna. Entonces, cuando vemos el operativo, cuando vemos la manera en la que se lleva a cabo el operativo, que ni siquiera el alcalde se entera del operativo, el alcalde de Tapalpa, o sea, ni siquiera se enteran, ni vemos, el gobernador. Ni el gobernador. O sea, es un operativo federal en donde las autoridades estatales y municipales no se enteraron. Pues obviamente el crédito inmediato es del gobierno federal. Pero lo que hace el gobierno federal no es hablar de un crédito, no es hablar de una medalla, no es hablar de la detención o el operativo para detener el Mencho que acaba pues, con su vida, como si fuera un logro histórico. Lo venden como parte de la estrategia de seguridad. Porque cuando el gobierno federal habló de abrazos no balazos desde Andrés Manuel López Obrador y la presidenta fue muy clara en no a la impunidad, ¿qué esperábamos entender por no impunidad? Solo hay un camino con ellos. O sea, no hay otro camino con los delincuentes cuando hablas de no impunidad. Es detenerte. O sea, te voy a ir a detener. La enorme diferencia, además de lo que menciona Dani, en la estrategia de Calderón, que ni siquiera era una estrategia, ¿no? Si fue una estrategia, no fue estrategia de seguridad, fue una estrategia para decir, yo soy el presidente. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. O sea, fue una estrategia para legitimarse. No fue una estrategia de seguridad, no fue una estrategia legal de seguridad. Las Fuerzas Armadas no tenían un marco normativo para estar en las calles. La Constitución la violaban. Exacto, violó. O sea, fue momento. una estrategia ilegal de seguridad y una estrategia de legitimación de su gobierno. Eso es lo que hizo Calderón. De intento de legitimación, Exacto. porque no se legitimó. Tampoco, o sea, fue por esa estrategia, nada más. La estrategia del gobierno federal, de la presidenta en este momento es, sí, abrazos no balazos, que significa atender las causas. No voy a dejar de atender las causas, de resolver los problemas estructurales que hacen que los criminales tengan cada vez más herramientas, cada vez manos, cada vez más reclutas. Y por el otro lado, no impunidades, pues te voy a ir a detener con el marco de la ley. Porque tengo órdenes de aprehensión, porque ya no tengo un poder judicial que me está dando la vuelta, que no me autoriza cateos, que no me autoriza órdenes de aprehensión, que no me autoriza ni siquiera operativos. Entonces, o que libera delincuentes. O sea, es una estrategia completa. Pero a la par, esa enorme diferencia se llama inteligencia. Cosa que ni siquiera existía y yo veo que sigue sin existir del otro lado. O sea, la inteligencia es no nada más voy por voy. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿A quién le digo y a quién no le digo del operativo? Porque evidentemente el no decirle ni al alcalde, ni mucho menos al gobernador, eso también fue parte de la estrategia. O vamos a hacernos como que en Tapalpa, que es un municipio de cerca de 21,000, 22,000 habitantes, el alcalde nunca vio el convoy en donde iba el Mencho. O sea, que nunca se enteró. En ese municipio, que es turístico y que es chiquito, de cerca de 21,000 habitantes, vamos a hacer como que el alcalde nunca se dio cuenta que había un convoy que iba a este club, a este country club, porque aparte no iba a cualquier lugar, no iba a una hacienda escondida, no, iba a un centro turístico de lujo. Vamos a hacer como que nunca se enteró el alcalde que eso pasaba. Entonces, el no decirles es también estrategia. El hacerlo como lo hicieron es estrategia y es inteligencia. Y eso es algo que nunca se vio con Felipe Calderón. Bueno, muy buenos días primeramente a mis colegas de Radicales. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos escucha. Sí, porque nos pueden ver en cualquier hora del día. Exactamente, y en otras latitudes, en otros países. Donde él está en el Marte. Luego nos ven de Alemania. Yo sigo a los periodistas desde la República Checa cuando estaba... Tenemos usuarios en Japón también. Sí, por supuesto. Claro. Sí, y en Marte dices, ¿no? Sí, en otros planetas, para los que crean en los ovnis. Bien, creo que valdría la pena hacer una reflexión sobre cómo hay una grandísima incomprensión, no solo de la estrategia de abrazos no balazos, que a mí me gustaría ahondar en esa parte, porque la incomprensión viene... Esta política de abrazos no balazos, que significa esta atención de las causas, fue algo que tiene un antecedente que todos recordamos aquí, que es la famosa República Amorosa que propuso López Obrador en 2011 como precandidato en aquel momento de la coalición PRD, PT, todavía Movimiento Ciudadano, Convergencia.
Y desde ese momento, la primera reacción a la propuesta de la República Amorosa, que se da el 7 de noviembre de 2011, que fue, por cierto, una convocatoria muy, muy interesante, que derivó en una articulación de muchísimas voces en marzo de 2012 para confeccionar una serie de foros que terminaron en un proyecto de reforma educativa muy serio, muy interesante, muy con la idea de, a ver, ¿cómo debe ser la educación pública mexicana para que la ciudadanía sea más integrada, que haya un desentendimiento de este individualismo, etc. Y recomponer el tejido social. Y quien organizó eso fue nada menos que un antropólogo de primera como don Alfredo López Austin y Armando Bartra, y me parece que Nora Rabotnikov, una destacada profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, fue una cosa seria, fue algo que el nombre podrá parecernos cursi, pero sus efectos reales, sus efectos medibles, concretos, fue, a ver, hay que elaborar un proyecto educativo serio. Se puede criticar si eso se implementó bien o mal o a medias, y eso es válido. Pero la reacción a la República Amorosa fue simplemente una reacción visceral, absurda. Yo recuerdo a Roger Bartra, cuando no, diciendo, es que eso de la República Amorosa es una quimera de ultraderecha. López se está evidenciando como un militante de extrema derecha por decir que quiere hacer una república amorosa. ¿Y de dónde viene esta idea de la república amorosa que derivó en el abrazos no balazos? Viene de cuando López Obrador hacía estas giras por todo el país, cuando fue opositor durante el gobierno de Calderón, y ahí él y su equipo de campaña detectaron algo. Se tiene la idea de que, bueno, ¿por qué la gente se mete al crimen organizado? Fundamentalmente es por la pobreza, los empuja ahí la necesidad, etc. Y eso en buena parte tiene sustento. Pero ellos habían descubierto una cosa, y era que, habían vislumbrado ahí algunas cuestiones importantes, sobre todo en Oaxaca, donde había municipios muy pobres, que sin embargo no tenían una inclusión en la violencia al nivel de otros lugares de la República. ¿Y cuál era la explicación? Que ahí había un fuerte sentido de comunidad, que ahí los jóvenes sí se sentían presionados por la sociedad, que decía, oye, si te metes a eso, la comunidad te lo va a reclamar, ¿no? Y entonces eso lo veían como parte de las tradiciones de usos y costumbres, sobre todo de pueblos indígenas, y dijeron, ¿de qué modo resaltamos esto para que se vea que si queremos reconstruir el tejido social, es muy importante hacerlo por dos vías? Oportunidades materiales para los jóvenes, pero también esta revalorización del sentido de comunidad. De ahí viene el abrazos no balazos. Esta idiotez la literalidad excesiva es una forma de estupidez. Y esta gente que sí piensa que de verdad significa darles abrazos a los delincuentes, no tiene idea de lo que habla, y omite este montón de evidencia que tenemos de 2007 hasta 2018. Y ya con esto cierro. Hay una pésima comprensión de la política de abrazos no balazos, que ha derivado ya a partir de 2018 en estos programas de integración para jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, becas, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudiar, que desde luego es arrebatarle el posible ejército venidero a los grupos del crimen organizado. Y la otra gran incomprensión es a la política de Calderón. Desde febrero de 2023 debe ya quedarnos claro. Calderón no militarizó al país. Lo que hizo Calderón fue entregar el país al crimen organizado, con una fachada ahí violenta de hacer esta espectacularización de las detenciones y demás. Perdón, eso ya hoy debe equivaler a narcomantas. Con García Luna en la cárcel, todo eso es un ejercicio más de narcomantas, porque debe quedarnos claro que el de Calderón fue un narcogobierno, porque no es solo él, es también todos los tipos de la Policía Federal que hoy están presos o imputados o confesos de los crímenes que cometieron,
Entonces, comparar las dos cosas no solamente es equivocado, es ofensivo. Hoy tenemos ya evidencia de sobra para pensar que la estrategia de Claudia Sheinbaum se vio el domingo, y me parece que cuando, como lo dijo el secretario de la Defensa ayer, la intención era detener al líder criminal. En el momento que el tipo responde, por supuesto que las Fuerzas Armadas deben operar de otra forma. Pero la intención no era hacer esta serie de asesinatos, cueste lo que cueste, y que se muera quien tenga que morir, y no importan los daños colaterales, como se decía con Calderón. No, la intención era detenerlo. Responden y entonces tienen que actuar en consecuencia. Pero me parece que nace de toda esta incomprensión, y yo sí lo quiero decir al aire, con esto cierro: quien siga defendiendo a Calderón o loándolo o insinuando que la estrategia suya es la que ahora se sigue, todo lo que sea laudatorio para Calderón en este momento, desde febrero de 2023 con García Luna en la cárcel, equivale a una narcomanta. Hay que decirlo de ese modo. Para una parte de quienes nos ve, para usted que nos está viendo en cualquier lugar de la República o de otro país, quizá retroceder a hace 13 años o retroceder hace 19 años, 20 años, cuando se produce el fraude y llega Calderón a la presidencia, puede parecer ya pues un asunto muy remoto, porque ya pasó el gobierno de Calderón y luego el de Enrique Peña Nieto y luego el de Andrés Manuel López Obrador, y hablar todavía de Calderón ya no es asunto válido. No, sí lo es, porque al final de cuentas lo que busca la oposición al proyecto de la Cuarta Transformación en realidad es la reivindicación de una estrategia de guerra que ocurrió con Calderón y que continuó con Enrique Peña Nieto, y que era una estrategia que con Andrés Manuel López Obrador en 2018 buscaba justamente dejarla atrás y comenzar una nueva etapa para el país. ¿A partir de qué? A partir de no priorizar la visión policíaco-militar contra las conductas antisociales. Regresar a los militares a los cuarteles, porque ese fue también un compromiso que hizo Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega López Obrador, cuando gana las elecciones, se da cuenta también de cuál era la fuerza que tenía a disposición para poder enfrentar a las organizaciones criminales que estaban muy fortalecidas ya en nuestro país. Que no es cierto que se desmantelaron con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, esa es una falsedad. Con la Policía Federal heredada por Genaro García Luna, que trascendió todavía al gobierno de Peña, no era posible. Era un montón de agentes federales corrompidos, en su mayor parte, sin capacidad estructural, ni siquiera de fuego, para enfrentar a los grupos criminales. Se requería entonces formar un nuevo cuerpo para tener la capacidad de policíaca desde el punto de vista preventivo. Y mientras tanto, lo confiesa el propio López Obrador, tiene que disponer de las Fuerzas Armadas e integrar una vieja idea, y digo vieja porque viene desde el 2004 en el proyecto alternativo de Nación, una Guardia Nacional. Podemos, y vale la pena quizá en otro momento, hacer una evaluación sobre la estrategia de López Obrador en materia de seguridad. Él mismo decía, si no logramos serenar al país, no vamos a acreditar a nuestro gobierno. Y desde que entró, dijo, en los primeros 100 días, se va a notar. Pues no se notó, por lo menos tanto. En el primer año, tampoco se notó tanto. Y uno de los reproches
que se le hace al gobierno de López Obrador, incluyendo por parte de sus seguidores, es que le faltó quizá apretar más a los grupos criminales. Lo que sí es cierto es que antes de la toma de posesión, en noviembre de 2018, presentó de manera detallada una estrategia que le llamó estrategia de paz, para contraponerse desde el punto de vista semántico, para empezar, con la estrategia de guerra de Calderón. Y en esa estrategia de paz detalló los puntos fundamentales para, en primer lugar, hacer políticas públicas destinadas a los jóvenes, en primer lugar, y la atención a las causas con otras estrategias. Para mí eso sí era muy contrastante con el gobierno de Calderón y luego el de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia de paz implicaba atender a los jóvenes, dejar de llamarles ninis, que ni estudia ni trabaja, que les llamó así el rector, un rector de la UNAM, un secretario de salud como fue José Narro. El darle a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino a los sectores más vulnerables, una opción ante las garras del crimen organizado. Entonces, eso a mí sí me parece que es importante recordarlo, porque la frase abrazos no balazos implicaba abrazar a los jóvenes, a los sectores más vulnerables que son la carne de cañón por la que va el crimen organizado. El cártel Jalisco Nueva Generación, como ningún otro, creo, llegó al nivel de crueldad de reclutar de manera forzada a muchachitos, a muchachitas, a adiestrarlos hasta el punto de confrontarlos con ellos en combates a muerte y comerse hasta los cuerpos de sus rivales, como los caiviles en Guatemala. Y el reguero de fosas clandestinas en todo el territorio de Jalisco, no solamente ahí, pero en Jalisco es en particular, y los desaparecidos, tiene que ver con ese drama. Y entonces, el generar las condiciones para un cambio desde el punto de vista social, me parece que sí dieron resultados. Tan dieron resultados que nadie le puede regatear que en 6 años se hayan reducido tal cantidad de pobres, porque tuvo que ver con la educación, tuvo que ver con evitar el hambre, tuvo que ver también con generar las condiciones para el empleo. Concluyo. Me parece que la línea discursiva de la derecha de etiquetar como estrategia de Calderón la captura de un capo que urgía capturar, vivo o muerto, porque eso manda un mensaje de no impunidad, lo que busca es, en realidad, regatear lo que es un logro político. Nadie está diciendo que viene lo más complicado, que es el desmantelamiento de las estructuras, para empezar, bélicas del cártel Jalisco Nueva Generación. Desmontar las estructuras criminales que están en muchas partes de la República. Desmontar las estructuras políticas que penetran a todos los partidos, incluyendo a Morena, como el caso del alcalde de Tequila y como el alcalde actual de donde se detuvo a El Mencho en Tapalpa. Y la estructura empresarial. Sí, claro. Empresarial. En Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación no solamente está en el gobierno, está en la empresa. Y eso es todavía más complejo, pero nada que ver, naturalmente, con Calderón. Traen a Calderón ellos al tema, pero cuando uno empieza a cuestionar y a comparar las políticas, ay, sí es que están obsesionados con Calderón. Cuando empiecen a resolver todos los capítulos abiertos de ese episodio de la guerra de nuestro país, vamos a poder dejar de hablar de Calderón.
Pero mientras quedan todavía muchas dudas sobre los operativos que implementaron para la entrada de armas en Estados Unidos, las 10,000 violaciones a los derechos humanos que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ejército contra civiles, todos los crímenes de lesa humanidad que dejó esa política que estuvo en manos de un narcotraficante, al menos uno ya detenido, por lo menos uno, que es Genaro García Luna. Entonces, aunque ellos lo traigan y se enojen que, es que están obsesionados con Calderón, pues sí vamos a estar obsesionados hasta que dé respuestas, hasta que se digne dar respuestas. También ellos están un poco desesperados porque esto que ocurrió el sábado les tira o les pone en duda toda esta narrativa que les ha costado muchísimo dinero de la narcopresidenta, del narcopartido. Totalmente. ¿Cómo lo sigue sosteniendo? Si se acaba de detener al alcalde de Tequila, aunque era del partido Morena, si se va contra también estos líderes fuertes de los grupos criminales, obvio eso a lo que le han inyectado muchísimo dinero, que a estas alturas ya no sabemos cuánto, pues claro que también van a estar desesperados. Están desesperados porque la presidenta no ha hecho lo que hizo Peña Nieto en 2016 cuando se da la recaptura del Chapo y dice misión cumplida, ¿no? Cuando tú ya lo detectabas, Claro. o sea, no hay ninguna misión cumplida con detener a un No, a esa un es una líder. parte apenas. Es algo incluso hasta, no sé, simbólico, pero el reto viene después, ¿no? Ya lo estábamos abordando y, o sea, ahí La contención ahí tiene que estar la misma, inteligencia. Dani, la contención misma de lo que detonó la muerte del Mencho. Todos los bloqueos y la muerte de elementos de la Guardia Nacional. Sí. Pero ahí sí hay un contraste, creo yo también. Civiles sí padecieron naturalmente las consecuencias. ¿Cuántas muertes de civiles hubo? Una. Que ese es, tristísimo. Así sea uno, 20. o si sean también miembros de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero en efecto, también hay un contraste en eso. Ajá, o sea, no hay ninguna misión cumplida ni, como No. decía, misión cumplida, lo tenemos. Pues sí, o sea, eso fue lo que dijo Peña cuando se da la captura del Chapo Guzmán, pero pues Después todo de siguió, perderlo. o sea, después qué, ¿no? O sea, en fin, el proceso Pues sí se es las había solamente una fugado. Por eso después de perderlo, O sea, no manches, pues sí. sí. misión cumplida. Pues sí, claro. Y también, o sea, de ir restando la importancia, me llamó mucho la atención cómo el domingo, desde la primera información oficial que tuvimos de parte de las autoridades mexicanas, fue que había, la operación contó con cooperación de Estados Unidos, ¿no? Pero eso fue desde mediodía. Sale Caroline Leavitt como hasta las 7, 8 de la noche a decir, bueno, pues reconocemos a las Fuerzas Armadas, al Estado mexicano, cooperamos en esta operación. Y en ese momento, varios periodistas, confirmado, Estados Unidos participó. O sea, lo había confirmado el gobierno de México A la desde 1 de la antes tarde. del mediodía o a la 1 de la tarde Sí. aproximadamente, pero fue confirmado por la prensa hasta que Estados Unidos lo dijo. O sea, pero luego se estaban quejando de que el gobierno de México no dio información y por eso los periodistas se vieron obligados a compartir noticias falsas. O sea, de verdad están otra vez en un laberinto muy complicado entre el reivindicar a Calderón, pero decir que Calderón le dio, fue una guerra que llevó a la sangre, luego decir que sí hubo cooperación, pero entonces Estados Unidos le dio la orden a la presidenta Claudia Sheinbaum y como ella solo siguió órdenes de López Obrador y de Estados Unidos, pues se vio obligada a capturar a El Mencho. Entonces, otra vez estamos en un escenario de contradicciones que exhiben, de nueva cuenta, la derrota en la que están, ¿no? O sea, esto de decir que el gobierno no dio información y por eso sus periodistas tuvieron que publicar mentiras, o sea, ya es admitir que están dispuestos a hacer lo peor. No, ya lo han No, hecho o sea, y lo están haciendo. Eso Pero es el admitir, o sea, de Sí, vamos sí, a hacer, correcto. a hacernos de cualquier herramienta para sembrar pánico. O sea, de esto de las mentiras a mí solamente me gustaría decir, de verdad que estoy como muy decepcionada de nuestro gremio. O sea, que en contextos así, o sea, las mentiras siempre son reprobables. Pero en un contexto en el que había mucha gente que buscó información para resguardarse, para cuidar su integridad, el que los periodistas o pseudoperiodistas les hayan ofrecido mentiras, la verdad es muy decepcionante. Por más que digan, no, es que López Obrador polarizó y por eso ahora la gente no quiere a los periodistas, no.
Son esas prácticas de un ejercicio periodístico de poquísima calidad la que ha provocado que la gente no cree en los periodistas. Y el hecho de que el domingo la gente buscara información para su seguridad y lo que haya de este lado fueran mentiras, también, híjole, de verdad me tiene muy decepcionado. ¿Por qué? Pues si siempre ha sido así. Pues, lo creo de contextos políticos, pero ya en contextos tan delicados, sembrar rumores para afectar Tú no un viviste el gobierno. 85. No. Pero no, otros no, pero yo no tengo ninguna decepción de mi gremio. Es profundamente corrupto, mentiroso. Siempre ha habido un sector que dice, no, yo no me sumo a eso. Pero el periodismo mexicano está acostumbrado a la mentira, a la manipulación. Eso es histórico. La cantidad de, por la parte del gremio periodístico, yo ni siquiera les podría decir periodistas, porque aunque hacen como que el trabajo, terminan siendo propagandistas. Y es curioso porque, digo curioso entre comillas, porque critican a otros medios con los que no simpatizan por decirles que ustedes son propagandistas. Y a eso le sumo otra, porque parte de sus titulares era, solamente Claudia Sheinbaum hizo esto para obedecer a Estados Unidos, pero ellos solamente estaban publicando las notas que Estados Unidos publicaba. Y aparte, mal leídas. Porque lo que confirma Caroline Leavitt, lo que dice el embajador de Estados Unidos, lo que dicen desde la Casa Blanca, es exactamente el mismo boletín que manda el gobierno federal. Ni siquiera lo parafrasearon ni le cambiaron, no, fue exactamente lo mismo, le ponen en inglés y eso es exactamente lo mismo que dijeron. El único que cambió la narrativa fue Elon Musk, no ese fue el único que cambió la narrativa, pero bueno. Y ayer. Y exacto, y eso lo hizo ayer, pero bueno, él primero habló sobre los archivos Epstein, lo regaña Trump y entonces ya dejó de hablar de los archivos Epstein. El que realmente obedece a un patrón es él, los que obedecen a un patrón son ellos. Aquí estamos hablando... Un patrón pederasta. Exacto, un padrón pederasta y además criminal de 37 felonías que fueron, no estamos hablando de cualquier persona. Entonces, creo que te das cuenta del hilo. Por un lado quieren engrandecer a Trump y decir es que Trump es el que hizo. No es cierto. Si realmente, y volvemos al punto medular, si Estados Unidos realmente quisiera combatir el crimen organizado, estaría atendiendo las redes de suministro y distribución de droga en Estados Unidos. Estaría desmantelando los laboratorios en Estados Unidos, estaría combatiendo el consumo de fentanilo en Estados Unidos. No lo hace, no porque sea muy difícil, sino porque no le conviene. De combatir el fentanilo tendría que resolver problemas aún más profundos como son empleo, vivienda y muchas otras cosas porque la gente que no está drogada tiene que vivir, Y tiene la que venta trabajar. de armas, porque y la venta de surte armas. a Que además, los cárteles en México. exactamente. ¿Quiénes? Se lo preguntan a la presidenta en la mañanera. ¿Quiénes son los principales proveedores de armas del cártel Jalisco Nueva Generación? Estados Unidos. Entonces, hay una ceguera de taller que no es casual, que tampoco es un error. Es completamente intencional por parte del gremio político y del gremio periodístico, de no dar un contexto. Y no digo todos, por supuesto que no, pero sí muchos se suben en ese tren porque lo que buscan no es informar, es llamar la atención. Y es volverse el centro de atención y decir, yo te lo dije primero, la exclusiva, sobre todo cuando estamos en una nota roja, cuando estamos en un asunto de emergencia, es, voltéame a ver a mí, yo te lo dije primero, esta fue mi fuente, ve lo que pasó. Fuentes me confirman. La fuente de los deseos, ¿no? O por ejemplo, que el asunto del aeropuerto. Todo el mundo dándole vueltas al aeropuerto, todo el mundo dándole vueltas al aeropuerto. El avión en llamas. El avión en llamas, y dices, son fotografías hechas con inteligencia artificial. La imagen de Vallarta en fuego con la marca de agua de inteligencia artificial. Y aparte te dabas cuenta con la marca de agua, y si le hacías zoom te dabas cuenta que no era un fuego real, sino que estaba montado. O sea, son cosas que uno se da cuenta. Pero la ciudadanía a veces puede no tener el ojo tan preparado para verlo. Es correcto. O sea, y es normal. Y no vamos a culpar tampoco a los ciudadanos, ¿no? Pero ¿quién debe tener esa responsabilidad? Pues los que la difunden, porque la gente confía en ellos. Esa confianza se gana y se pierde muy rápido. Y lo que estamos viendo es, yo a veces me hago muchas veces esta pregunta de, como periodistas, por supuesto que tu chamba es cuestionar, criticar, cuando hay que cuestionar, cuando hay que criticar. No es que te lo vas a buscar y voy a decir, ¿qué voy a cuestionar y qué voy a criticar hoy? Déjame lo busco entre las piedras a ver qué encuentro. Cuando hay algo lo cuestionas, lo criticas, lo exhibes, es la verdad al final lo que buscas, ¿no? Buscas la verdad. Tristemente muchos no lo hacen. Lo que quieren es la propaganda. ¿Y esa propaganda a quién sirve?
En este caso, pues le sirve a todas estas redes. Yo no quiero, y recordamos el asunto también de Calderón, yo no quiero olvidar ese escenario en 2012, en el que se detiene al Mencho. 25 de agosto de 2002. Se detiene al Mencho. Era todavía la administración de Calderón. Y 2 horas después de detenerlo, lo liberan por instrucciones del entonces gobernador con autorización de Felipe Calderón. Emilio González Márquez del PAN. Ese es otro trasfondo que existe. Por supuesto que duele, ¿no? Cuando te vendiste como y te sigues vendiendo, porque Calderón nos dicen, dejen de hablar de Calderón. Calderón cada que sale y habla en cualquier conferencia, habla de su estrategia de seguridad, que no fue estrategia de seguridad. O sea, sí díganos a nosotros que no hablemos, díganle al señor que no diga mentiras. Bueno, presume esa estrategia y presume esa estrategia y presume esa estrategia, pero se le olvida mencionar que dejaron en libertad al Mencho 2 horas después de haberlo detenido. Incluso eso lo recuerdo cuando hablábamos del Culiacanazo, cuando fue lo de Ovidio Guzmán en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones para dejarlo en libertad son abismalmente distintas. Las decisiones para dejar en libertad al Mencho las desconocemos, las de Calderón. Las decisiones para dejar en libertad a Ovidio cuando ya lo tenían las Fuerzas Armadas es para evitar una masacre, porque fue un operativo mal hecho. O eso dijo de manera abierta Andrés Manuel López Exactamente, Obrador. lo dijo. Yo me hago responsable. Exactamente. Y pagó las consecuencias de esa decisión. Exactamente. O sea, ahí está. Después se detiene Ovidio. Y se hace en un operativo bien hecho. Pero cuando estaba el tema de Ovidio, la gente lo dejó ir. Bueno, ya se nos olvidó lo que pasó con el Mencho. Aquí había una razón, es lo que dijo al menos el presidente, da la cara. En el otro, Calderón ni siquiera menciona al Mencho, como que nunca pasó ese escenario. Muchos medios de comunicación ni siquiera lo retoman, como que se nos olvidó que ya lo habían detenido en alguna ocasión y hubo una decisión de dejarlo en libertad. Entonces, ese otro trasfondo también le pega al Calderón, le pega a la parte política, le pega al Partido de Acción Nacional y les pega a la narrativa del narcogobierno, porque no tienen cómo sostenerla. ¿Cómo lo sostienes? Porque tienen a Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos por Exactamente. narcotraficante. Los únicos que fueron un narcogobierno demostrado en este momento fueron los panistas. No lo decimos ni siquiera nosotros, lo dice el propio Estados Unidos. Ellos sí fueron un narcogobierno y les cala y les duele como estrategia política, como estrategia electoral, como narrativa, que hoy menos que nunca puedan sostener que su adversario más fuerte, el partido en el poder, la presidenta de la República, no sea como ellos. Bueno, yo quiero recordar algo muy curioso con respecto a estos pseudoperiodistas que dan notas para difundir retorcimiento amarillista y cosas así. Cuando fue el 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas, pues en ese entonces no había redes sociodigitales como ahora, ¿no? El Internet empezaba apenas a aflorar. La red sociodigital más importante era el correo electrónico, en fin. Esta prehistoria de la que hay que recordarle a veces a los jóvenes que no todo ha sido acceso inmediato 24/7 Internet al alcance de tu mano, no, eso es relativamente nuevo. En aquella ocasión yo estaba en la preparatoria y pusieron ahí una televisión para escuchar las noticias y sintonizaron a Pedro Ferriz, yo no sé por qué, pero bueno. Pues era lo que había. Lo que había, efectivamente. Creo que lo vi con Loret, o quién estaba temprano en Televisa. Uno de esos estaba, ¿no? Pero en mi caso era Ferriz, ¿no? Bueno, también en el 2001 ya estaba, había salido Zabludovsky y estaba una muy aburrido. Guillermo Ortega. Guillermo Ortega Ruiz. Guillermo Ortega en la noche. Sí. Tan gris. No, gris, el personaje. Sí, y después tenía una columna soporífera en el diario salinista La Crónica, pero bueno. Entonces este señor Ferriz estaba comentando así, pero enloquecido, no, ya es que... Y detrás estaban pasando una imagen que alguien grabó del avión, esta imagen famosa de que hay una persona volteando hacia arriba y en ese momento se estrella el avión. Y le estaban pasando de manera repetida. Y el tipo, como estaba viendo las repeticiones, dijo al aire algo así como, miren, ya son 8 los aviones estrellados en las Torres Gemelas. Dices, bueno, es algo tan absurdo como pensar que si estás viendo un partido de fútbol y estás viendo el gol repetido, ya mi equipo va ganando 6-0. Está como ahorita que dijo que el que mató al Mencho fue un agente del FBI que lo ahorcó.
Y yo sé, la fuente esa ya no es la de los deseos, esa ya no sé qué fuente es. 25 de soda. un cuarto de siglo después, Sigue. el mismo personaje Sí. diciendo mentiras Sí. deliberadamente. Así es. No, 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 Nadie no, lo no, puede no, acusar no, de no. incongruente, eso sí. No, Nadie lo puede acusar de No. incongruente. Entonces, estos tipos que el domingo emitieron estas noticias, estas falsedades, porque yo me niego a llamarles Sí, noticias falsas. Sí, no. ni noticias Son falsedades. paparruchas, son Sí. engaños graves, son tomaduras de pelo. Son mentiras. Son mentiras. Y entonces, a ver, se convierten en voceros de facto del caos que los criminales quieren. Hay que también decir eso. ¿Y para qué sirven las noticias falsas? Bueno, ¿para qué sirven las paparruchas? Tienen efectos siempre indeseables. No hay nada que sea democrático ni que sea útil que pueda salir de estas paparruchas. Leía yo también el día de ayer o antier que este señor, por ejemplo, el caricaturista de Reforma, el Francisco Calderón, repetía todavía ayer, no, es que López Obrador, en lugar de detener a los capos, se ponía a comer tacos con ellos, en alusión a una fotografía falsa de 2020 que Felipe Calderón publicó, donde dijo, vean cómo está López Obrador con el hermano del Chapo Guzmán comiendo tacos. Y resultó que esa persona era un médico del IMSS, Sí. un médico regional del IMSS ahí en Sinaloa. No solamente es una vileza, no solamente es una paparrucha, es poner en riesgo a una persona inocente, a un ciudadano que no tiene la culpa de los complejos de estos Calderones, y lo pones en riesgo, y sirve solamente para eso, para fanatizar a lo peor de la opinión pública mexicana, que aunque haya desmentidos, hasta el final de los tiempos van a seguir abigarrados, arraigados, encerrados en sus peores prejuicios. Y cierro mi participación con un recordatorio de cómo eran las cosas en tiempos de Calderón, que ya también se olvida. Yo tuve la mala fortuna y buena fortuna, de presenciar un operativo de la Policía Federal. Y uno de mis primos y yo, que estábamos ahí y que nos tocó padecerlo, lo voy a decir con las palabras precisas, lo sobrevivimos. En un operativo, por cierto, comandado por esta delincuente Isabel Miranda de Wallace, que se supone que se murió. Yo de esa familia no espero absolutamente ninguna cosa confiable. Es una familia de ampones. Esa señora es una delincuente que mereció haber estado en la cárcel. Esa señora estaba dirigiendo, ella, el operativo. No era la Policía Federal. Ella era la que dirigía el operativo. Se equivocaron, entraron a nuestra casa por error, porque su objetivo era la casa de al lado, y entraron a matar. O sea, entraron, nos ven y nos apuntan, y está el tipo ya diciendo, aquí se los cargó ya la chingada, cabrones. Y mientras destruían nuestra casa, y afortunadamente un policía federal asoma la cabeza y le dice a los 6, 7 que se metieron, oigan, cabrones, no es aquí al lado. Ah, bueno. Y así, sin mediar absolutamente nada, empiezan a salirse, y antes de salirse uno nos dice, y cuidadito con que se salgan porque yo me los chingo, ¿no? Y con armas largas. Nosotros empezamos a grabar y el tipo empieza a de nuevo amenazarnos. Y entonces no eran operativos, eran espectáculos sanguinarios, espectáculos violentos, porque toda la gente que pasaba por ahí decía, no, pues estos sí están, querían que se diera esa interpretación de que no, estos sí están trabajando, cueste lo que cueste. No es cierto. Ese operativo, que afortunadamente no pasó a mayores, porque este policía alcanzó a meter la cabeza y decir, no es aquí, es al lado, así como ese eran la regla, no eran la excepción. La Policía Federal, yo supongo que por eso la desaparecieron, porque era un brazo armado del Cártel de los Pinos. No dudo que hubiera agentes que se tomaran en serio su trabajo, que se metieran ahí por deseos de pertenecer a una corporación policial y hacerlo mejor, pero la élite, que era la que hacía estos operativos, que los organizaba, todos unos ampones
que hacían este tipo de actos barbáricos. Y así concluyo. Esta señora empezó a decir, no, pues yo creo que sí hay que investigar aquí la casa de al lado. Destrozaron la casa, no encontraron absolutamente nada, y entonces dijeron, no, pues no era aquí, pues nos vamos, y dejaron la casa ahí destruida. Eso era el calderonismo. Si algo define el calderonismo, es ese tipo de operativos. No, es falso eso, insisto, no era que López Obrador abrazó a los criminales mientras Calderón los combatió, no es cierto. Entregó el país al narco y sus corporaciones policiales hacían estos espectáculos sanguinarios que acabaron con muchas personas. Bueno, está acreditado también cómo Felipe Calderón envió a un general del ejército, Mario Arturo Acosta Chaparro, a entrevistarse con todos los capos del narcotráfico para negociar. Pues no que no se negocia, no que no se negociaba. De eso Calderón nunca ha dicho una sola palabra. Y mira, en este debate en medios, y en particular que involucra a medios de comunicación y a periodistas, pues también hay que distinguir. Yo pienso que en la actividad informativa uno puede equivocarse. Sí. Eso es consustancial a la actividad. Pero una diferencia entre equivocarse y mentir es que la equivocación es eso, un error. Uh-huh. Y mentir tiene dolo. Otra cosa que es muy importante también en la actividad informativa. Primero, hay que diferenciar entre información y opinión. Uh-huh. La información son hechos verificables y esa es la razón primigenia, primaria, fundamental de la actividad informativa. Primero los hechos y luego el enjuiciamiento de los hechos. Y dice un viejo adagio, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Opiniones hay muchas y podemos opinar de muchas maneras desde nuestra posición, por nuestra formación, por nuestra circunstancia coyuntural. Y sí nos podemos equivocar, pero no podemos mentir de manera permanente, por sistema, porque lo sabemos los que nos dedicamos a esto. Tenemos un costo de carácter social, porque también lo que decimos o lo que informamos tiene una consecuencia de carácter social. Y ahí viene la parte intrínseca de la actividad informativa, que es la credibilidad. El ejemplo de Pedro Ferriz de Con es maravilloso, porque tú recuerdas ese acontecimiento de hace exactamente 25 años, del 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Y 25 años después, otra falsedad, un agente del FBI que le quita la vida al Mencho a bordo de un avión de la Fuerza Aérea o un helicóptero. ¿Y cuáles son? ¿Hay manera de acreditar eso? No. Pero ese es Ferriz. Una vez dijo que Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, se había enriquecido y que había depositado millones de dólares en un banco en Suiza. Scherer García, a quien yo conocí, ya trabajaba yo para entonces en la revista Proceso, no le gustaban nunca las demandas, pero dijo, lo voy a demandar para que exhiba los documentos que dice tener. Y obviamente, como no iba a ocurrir, finalmente lo demandó y le humilló Julio Scherer García cuando le otorgó el perdón. O sea, le ganó la demanda, dijo, te perdono. Quedó exhibido como el gran mentiroso que siempre ha sido. Pero Pedro Ferriz es solamente uno de muchos que han corrompido
los medios de comunicación y al periodismo en México. Y por eso estamos discutiendo lo que en esos mismos medios y esos mismos periodistas dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum se calderonizó, ¿no? Sí. Pues sí, por eso es importante también discutir esto. Y yo cerraría con esto, o sea, vamos a seguir hablando de Calderón, les guste o no. O sea, nos deben muchas respuestas, nos deben muchas explicaciones. Y fue un periodo que dejó muchas deudas con muchas personas, ¿no? O sea, que marcó a una generación completa, que marcó la vida del país. Entonces, aunque se enojen, vamos a seguir sacando a Calderón hasta que haya justicia. Y a Peña, y a López Obrador, y a Claudia Sheinbaum, hay que discutir de todo, porque si le dejamos el espacio a las mentirosos, Sí. a los manipuladores, entonces sí perdemos como sociedad. Así es. Así es. Pues vaya, este sería un análisis para la audiencia, para que lo vean y que obviamente no se vayan con las noticias falsas. Con eso nos vamos, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radicales. Nos vemos la próxima semana y quédese aquí en Sin Embargo.